Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Vamos a comenzar el programa, como siempre, revisando nuestra agenda del día. Allí tenemos entrevistas con expertos en aluminio, economía y precios petroleros, luego vamos a hablar también de gasolina y finalmente vamos a analizar la economía china porque estamos hablando con mucha frecuencia de yuanes, que es la moneda nacional de China. Pero ya tenemos en línea a nuestro buen amigo Héctor Álvarez, experto en materia de aluminio, y con él vamos a estar conversando. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, Cheo. Gracias por la invitación. Bueno, Héctor, tú fuiste protagonista principal de la mejor época del aluminio en Guayana. ¿Cómo fue esa época? ¿Qué cifras manejabas tú? Es correcto. Bueno, quiero ser extensivo pues el agradecimiento a tu equipo de ahí de Bitácora Industrial y espero que esta breve entrevista aporte algo a la teleaudiencia de Orinoco TV. Con respecto a la pregunta, bueno, yo creo que viví la mejor época de la industria del aluminio en Venezuela y en el mundo, porque fui partícipe de la modernización de Benalú, que de una capacidad de 280.000 toneladas al año pasamos a 440.000 de diseño. Y después la producción, la cifra que alcanzamos en mi época 414.000 toneladas al año en la famosa gran planta, como la conocían en el mundo entero. En el caso, tú también manejaste la cuestión de la conversión de alúmina, de bauxita en alúmina, de manera que también tiene cifras de ese sector, ¿no? Es correcto, fui vicepresidente ejecutivo operativo de Bauxilum y Benalú, y tenía mi responsabilidad las minas de bauxita de los Piriguados, la refinería de alúmina también de Bauxilum, y por supuesto la gran planta de Benalú. En bauxita, y te hablo del periodo 94-95, 1994-1995, en bauxita llegamos a alcanzar 5 millones de toneladas de bauxita, las cuales transportamos por el río Orinoco con muchísimo éxito hasta el muelle de Bauxilum. En alúmina alcanzamos 1.800.000 toneladas al año. Y por supuesto, Benalú, el gran éxito, 414.000 toneladas al año de aluminio primario. Héctor, en esa época llegamos a exportar alúmina. Sí, porque acuérdate, Benalú y Alcázar producían aluminio primario 600.000 toneladas, que más o menos requerían en alúmino 1.300.000. Nos sobraba, teníamos un excedente de 500.000 toneladas de aluminio, la cual exportábamos. Si no tuviéramos bauxita ni alúmina, ¿sería negocio, o hubiese sido negocio en esa época también importar alúmina para producir aluminio, como lo hacen muchos países del mundo? En aquella época no, porque se habían hecho todos los proyectos de ampliación de la mina de bauxita, mucha inversión y por supuesto la planta de alumina, de la refinería también. Habíamos proyectado, la ampliamos a 2 millones de toneladas, pues la inversión estaba hecha y teníamos que producir. Pero originalmente Benalú importó alúmina en su inicio y tiene las instalaciones para recibir alúmina en el puerto de Benalú. Ahora, tenemos la tonelada de aluminio ahorita en 2.000 y piquito de dólares. Sigue siendo negocio. Pero el precio de ayer, el MH, perdón, 2.100 ayer, bueno, 28 de septiembre. Pero entonces quiere decir que para muchas plantas en el mundo es negocio producir aluminio. Súper negocio, y las que están integradas muchísimo más. Te hablo de 3 monstruos, que son los que dominan el mercado del aluminio ahorita. Ruso, con Ilusen Rusal, United Company Russian Aluminum, el Río Tinto, que es un monstruo que se fusionó a varias empresas del aluminio, y bueno, es otro monstruo, y los Emiratos Árabes, increíble. Los Emiratos Árabes son un monstruo en la producción de aluminio. Ahora, ¿por qué nosotros no ganamos dinero produciendo aluminio? Hay dos grandes problemas. Uno, la politización.
de esa cadena. Cuando te digo de la cadena es desde Alunase, Costa Rica, hasta Cabelún en Ciudad Bolívar, pasando por Matán. La politización. Y dos, por supuesto, eso trajo una gerencia que no está acta. Le falta muchísimo para gerenciar ese monstruo, porque es un monstruo, la cadena completa. Nosotros estamos produciendo en altísimos costos. Muchos países producen incluso por debajo de $1.000. ¿Cómo están los costos nuestros? Según mi fuente, Benalú, primero tiene 8.000 personas. Ustedes imaginan, con eso le suma los beneficios y la productividad. Los costos de Benalú deben andar entre $4.500 a $5.000. O sea que Benalú, para ganarse $1 en cualquier momento, debería, el precio del aluminio alcanzar como $6.000, que eso es improbable. Y en el caso de Alcasa es más todavía. Alcasa ha sido la cenicienta, porque es una planta vieja, muy obsoleta, en materia de ambiente, feo, más porque Benalú. Y bueno, se quedó atrás, está rezagada, y es peor. Con 46 celdas que tenía la semana pasada, esto no puede producir nada, no puede producir nada. Ahora, hay plantas en el mundo que incluso generan electricidad y tienen costos por debajo de $1.000. Yo definitivamente no sé cómo lo hacen. Mira, los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, ellos fusionaron dos monstruos que tenían, EMAL y otra empresa más. Y ellos tienen la asesoría de hidroaluminio, porque ahora se llaman los noruegos. Ellos arrancaron bien esa asesoría que nos asesoró a nosotros en aquellos tiempos en la quinta línea de Benalú. La quinta línea de Benalú y los planes de obra operativa en los complejos unidos de tecnología noruega. Bueno, los Emiratos Árabes lo buscaron y allí están. Y no lo vas a creer, gas, como son un país petrolero, con gas del subsuelo, operan las celdas de reducción, sin tener energía hidroeléctrica. Y por supuesto turbinas especiales diseñadas por los hidroaluminio. Bueno, Héctor, vamos a continuar conversando. Te ruego, por favor, que no cuelgues el teléfono, no cierres la llamada porque vamos a una pausa comercial, pero enseguida vamos a continuar conversando contigo en torno, sobre todo ahora, del presente y el futuro de nuestra industria del aluminio. Ya volvemos. Bien, continuamos en Bitácora Industrial conversando con Héctor Álvarez, uno de nuestros mejores expertos en materia de aluminio. Fue vicepresidente de operaciones, tanto de Benalú como de Bauxilum. Ahora, Héctor, nosotros tenemos problemas en este momento con la industria del aluminio, requiere grandes inversiones. Esta industria del aluminio en el estado en que está, digamos, es recuperable. ¿Vale la pena, como están esas plantas, sobre todo en el caso de Alcasa, incluso Benalú, vale la pena invertirle? Mira, yo si fuera los chinos, los rusos, los Emiratos Árabes, yo, con el perdón, ojalá que no moleste a usted la audiencia, yo no pondría ni $1. Y el gobierno nacional, sea quien sea, menos. Eso es irrecuperable. Lamentablemente, creo que el estado en que está esto es irrecuperable. Eso requiere mínimo unos $20.000 millones. Partiendo de Alunase, Costa Rica, hasta Perú y Bolivia. Pero bueno, y entonces las ventajas comparativas nuestras, es decir, tener bauxita, tener una planta de alumina, no sirve para mantener una industria de aluminio, para tenerla. ¿Y cómo es posible entonces que estén construyendo en el mundo nuevas plantas? Es decir, el futuro del aluminio en el mundo es bueno. Sí, la industria del aluminio en el mundo, como te dije, esos tres monstruos, son privados. Estoy hablando de Rusia. Se unieron los más grandes y crearon ese monstruo que se llama United Company Russian Aluminum, pero es privado. Entonces, tú sabes cómo funcionan las cosas privadas. No hay politización y los gerentes son gerentes. Invertirle entonces al aluminio no es negocio. Bueno, tenemos necesidades en otras áreas también, ¿no? Claro, hay prioridad.
Con 10.000 millones, bueno, montar una planta nueva no costaría 10.000 millones de dólares, una planta, digamos, de 100.000 toneladas. Porque eso está como unos $8.000 por tonelada de aluminio producido. Bueno, estamos hablando de 8 millones. Una plantica de 100.000 toneladas para abastecer las necesidades del país, digamos, no tanto para transformar y exportar, porque ya sería más complicado, pero lo que consume Venezuela. El problema es, situación muy buena, ¿dónde la construiría? Guayana teníamos todo, lamentablemente, lo tenemos que decir todo. Materia prima y esta ubicación geográfica con ese río y la salida en el Atlántico. Ahora, esta masa humana que trabaja en el sector aluminio, habría que buscarle, no sé, una reconversión laboral, habría algo que inventar. Sí, aquí y te voy a dar una historia. En los años 70, los precios de energía eléctrica se fueron a subir y Alemania cerró la empresa BAW Aluminio, completica Austria, los japoneses cerraron y Pekinei y los franceses cerraron aquellas celdas viejitas de Niágara. Y cerraron. Y la masa trabajadora, bueno, pues, Japón ahorita no produce ni un gramo de aluminio y es uno de los mayores importadores y procesadores. Bueno, pero nosotros tenemos una industria también agua abajo, no es muy desarrollada, pero tenemos industria agua abajo que dependen, bueno, vamos a hablar Sural, Alucasa, Lunasa, o sea, son industrias que necesitan aluminio en Venezuela, inclusive y en Costa Rica. Importar aluminio para procesarlo, para transformarlo en Venezuela, dejaría de ser negocio entonces. No, yo creo que yo sale más barato importar aluminio, porque que no tiene que pasar por ninguna alcabala, y con lo que ellos producen, con mayor valor agregado, con tu costo operativo. El problema es el Estado, la empresa en manos del Estado. Eso no funciona. Bueno, definitivamente, Héctor, tú no invertirías, tú le recomendarías al Estado venezolano no invertirle más al sector aluminio. No, y otro punto que es clave, que es el talón de Aquiles, que es los grandes técnicos y gerentes que se tomaron estas empresas. Se fueron. Algunos se fueron del país. Yo tengo un amigo que es el gerente de carbón, allá en los Emiratos Árabes, trabaja en carbón, no le pasa nada. ¿No? La gente de los técnicos del Bautilú, los de la Lúmina, que se profesionalizaron y recibieron todos los cursos y prácticas ya en otras áreas. Digamos que lo de Benalú. En Benalú queda solamente un chico de aquel famoso grupo de los doctores de aluminio. De la celda de 350. Exactamente, que están apagadas los chicos. Todo se fue, todo. Y ese proyecto de la celda de 350 se murió. Claro, porque hace como unos 6, 7 años, el problema de Guri fue lo primero que apagaron. Pero en Rusia y en los Emiratos Árabes, en celdas de 500, 5.000 celdas. Ya la 350 está obsoleta ya. Correcto. 500.000 pesos. Es más eficiente, más económico incluso. Claro, porque el sector aluminio, como tú sabes, es electrolítico. Tú lo que necesitas es energía eléctrica y aluminio. Y esos países han hecho inversiones en Brasil. En Brasil están todas las grandes firmas que la industria del aluminio metió en el negocio agua arriba, Autita y aluminio. Bueno, el mundo del aluminio creciendo y nosotros no estamos aprovechando las grandes ventajas que nos ofrece las riquezas naturales de Guayana. Una lástima, ¿no, Héctor? Y esos precios, como tú lo referías, los 2.100 ayer, imagínate, qué bueno. En aluminio primario, lingote, digamos usted el cilindro, las aleaciones, eso no es mucho, pero se está difícil. ¿En cuánto está la tonelada de aluminio en biles, por ejemplo, en los biles que fabrican? Normalmente el bile tiene un premio que puede estar alrededor de los $300 por encima
del precio elemental. O sea, estaríamos hablando de casi $1.500 la tonelada. 2.500, correcto. 2.500. Y la nómina, eso tiene 10% por encima de 2.100. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, dominando el tema del aluminio. Gracias por... Aquí y a todo el equipo de Orinoco TV, bueno, continuamos entonces, vamos a un corte comercial y volvemos para seguir hablando de aluminio. Les tengo un video por allí que quiero que vean. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, interesante la conversación con Héctor Álvarez, quien considera, desde el punto de vista técnico, que el sector aluminio, nuestras plantas de aluminio son irrecuperables. Nosotros tenemos todas las ventajas que nos puso la naturaleza acá. Ese potencial hidráulico del río Caroní y las minas de bauxita. Los que soñaron con el gran proyecto industrial de Guayana se afincaron en esos recursos naturales, porque otras naciones que no tienen electricidad como nosotros, que no tienen bauxita, han crecido en el sector aluminio. Héctor hacía referencia a las dunas del desierto, unos arenales en donde ahora está la planta de aluminio más grande del mundo, sin nada de lo que tenemos nosotros. Y están produciendo 750.000 toneladas de aluminio a menos de $1.000 cada tonelada. Y Héctor acaba de decir que la tonelada de aluminio en Benalún sale en $6.000. Entonces, hemos desperdiciado definitivamente una gran oportunidad. Por supuesto, la decisión de cerrar el sector aluminio va a tener que llegar en un momento determinado, porque ya, si no se le pueden hacer inversiones, porque es dinero perdido, y hay otras prioridades, como también mencionó el buen amigo Héctor Álvarez, pues aquí habrá que cerrar el aluminio, porque si usted le va a invertir $10.000 millones al sector aluminio para perderlo, pues habrá que meterlo en aluminio. Ahora, yo me pregunto, ¿y qué va a pasar en Guayana si cerramos la industria del aluminio? 8.000 hombres en Benalún, 6.000 en Alcázar, Bauxilum, Los Pijiguaos. El sector industrial aguas abajo, que aunque no es muy grande, pues tiene también trabajo. Les prometí un video. Quiero que lo vean. Esto ocurrió la semana pasada. Vamos a ver el video. Eso que están viendo es el interior de una línea de celdas de Benalún. Y eso que están viendo al fondo, esas explosiones, son las celdas de Benalún. Van a ver, fíjense cómo va en secuencia, ¿no? Ahora van a ver cuando vuela definitivamente. Esas celdas son irrecuperables. Esto que está pasando, ahí está, observen eso. Fíjense cómo vuelan las celdas. ¿Cuánto cuesta recuperar una celda esa de, primero, la nave? Vean eso. Y van a seguir, ¿no? Esto es increíble. Una explosión, un incendio, celdas irrecuperables. Si usted la apaga y la deja que se enfríe y recupera una celda, costaba más o menos $500.000. Pero esto que estamos viendo es definitivo. Es definitivo. Ahí si había 120, 115 celdas, pues con esto ya están por debajo de 100. Este es un video aficionado que agradezco mucho, que nos permite ver este desastre que ocurrió en Benalún. Ya, yo creo que ya con la producción de Benalún y Alcázar no cubrimos la necesidad de aluminio del país. Yo me pregunto también, ¿vamos a terminar importando aluminio? Comprando aluminio a $2.000 para venderlo a cómo.
para procesarlo en Venezuela. ¿Y cómo van a pagar el aluminio importado nuestros procesadores nacionales? Porque necesitan dólares. Terminaremos haciendo maquila, digo yo, tráeme el aluminio, inbound, no pago impuestos, lo proceso y lo reexporto. Porque ya con la producción de Benalún y Alcázar, yo no sé si vamos a llegar creo que no llegamos a 100.000 toneladas anuales. De 600 y pico de mil a menos de 100.000. Y ese sector transformador también tiene un empleo elevado. Y si tenemos aluminio importado en dólares, ¿a qué paridad le vamos a aplicar? Porque, por ejemplo, las latas de jugo, las tapas de los refrescos, la cubierta interior de algunos productos envasados en cartón, el foil adhesivo, ¿cuánto va a costar entonces? Va a costar más el envase de un juguito de estos pequeños que los niñitos llevan a la escuela, va a costar más el envase que el jugo, porque es aluminio importado. Ahora, las políticas industriales del país. Tiene que haber una integración en las políticas. No podemos tener medidas puntuales en un sector, después en el otro, en el acero, en el aluminio, en la electricidad. Tiene que haber un proyecto de país, sobre todo en el aspecto industrial. Porque nosotros teníamos aluminio primario y no desarrollamos una gran industria transformadora, que si la tuviéramos y fuera una industria moderna, otros países importan aluminio y lo procesan y ganan. Pero en las condiciones en que estamos en este momento, no sé si el sector transformador nacional está en condiciones de importar aluminio. Habría que reformar algunas leyes, algunas tarifas, algunos aranceles aduanales, para que ese sector transformador pueda ser productivo. Aquí en Guayana, por ejemplo, hay un sector que procesa aluminio de Benalún. Salen los crisoles calientes, porque no es lo mismo traer paila, refundir, esos son 40, 50, 60 dólares, hasta más de 100 dólares, nada más fundir. No tenemos suficiente gas. La electricidad es escasa. De manera que todo esto conforma un panorama en el que las noticias para el sector aluminio no son buenas. Por eso quise conversar hoy con Héctor Álvarez. Y una de las cosas más dolorosas que mencionó Héctor al final es el éxodo de técnicos del aluminio. Nuestros mejores hombres de aluminio no están en Venezuela en este momento. Probablemente si estuvieran aquí, a lo mejor de alguna manera hubieran diseñado una política para que el gobierno la aprobara de manera de no perder el sector aluminio. Porque si se cierra una línea de celdas en Alcázar, pues se construye otra. Y las instalaciones siguen siendo las mismas. Y se cierra la línea 2 y se sustituye por una línea nueva. Si lo hubiésemos hecho a tiempo, Alcázar pudiera tener en este momento por lo menos una línea moderna de reducción y seguiríamos produciendo aluminio. Pero se cerraron la línea 1 y 2 y la 3 y la 4 están en el suelo. Y ahora con lo que vimos en Benalún, de 900 celdas a menos de 100. Y de los 3.000 y pico trabajadores que tenía ahora son 6, 7, 8. De manera que la economía de Guayana pues está en problemas porque, quieran que no, la economía de Guayana depende en parte del sector aluminio, de las industrias básicas. Y si el sector aluminio se desploma y se cierra, pues no sé francamente qué va a pasar con nuestra economía regional. Bien, vamos a un corte comercial y enseguida retornamos a Bitácora Industrial. Bien, continuamos en Bitácora Industrial. Vamos a ver precios de economía porque esta semana hay noticias interesantes. Vamos a ver primero la lista semanal que siempre la presentamos. Allí tienen los precios, más o menos, para que tengan una idea de los precios de algunos commodities. Pues el oro más o menos se ha mantenido. Por cierto, esta semana le hicimos otra entrega de oro al Banco Central de Venezuela. Ya van
más de 4 toneladas de oro desde abril, eso es importante. Pero los precios se han mantenido bastante estables, quizá alguna variación en maíz, trigo, sorgo, estos cereales, pero en general los precios estables. Como viene el invierno, ya a partir de octubre, mediados de octubre, vamos a ver, ahí sí vamos a comenzar a ver algunas variaciones, porque en lo que entra el invierno bajan los mercados y algunos commodities, por ejemplo maíz, sorgo, trigo, suben porque en ese tiempo pues no se, por supuesto no se cultiva. Ya entraron las cosechas de verano y a partir de entonces, del 15 de octubre, vamos a ver algunas variaciones. Vamos ahora a ver los precios del crudo. Ahora los tenemos, fíjense, para que los puedan comparar. En la tabla de los precios del crudo van a ver, allí los tienen. Los pusimos juntos ahora. Patti los integró porque de esta manera podemos comparar. El West Texas 51.48, el Brent 57.60, estuvo en 59.40, casi en 60. Nunca lo había logrado desde junio del año pasado, de junio del 2015. El de la OPEP está en 55.59 y el de Venezuela en 42.45. Lo pusimos en dólares para comparar, pero ahora el Ministerio de Petróleo está reflejando el crudo venezolano en yuanes. El yuan es la moneda china, de eso vamos a hablar en el último segmento. Fíjense un detalle importante en esta tabla. El precio de la OPEP está por encima del West Texas. Esto es algo que normalmente no ocurre porque los huracanes afectaron el sur de Estados Unidos y esto, por supuesto, pues hizo bajar el precio del West Texas. Sin embargo, el de la OPEP se mantiene por 55.59. En las próximas semanas, cuando avance la ejecución del proyecto del oleoducto de Estados Unidos, del Keystone, de Canadá al Golfo, vamos a ver una variación allí en el West Texas. Pero por ahora, el precio del petróleo venezolano se mantiene por encima de 42.45, que es bueno porque la base para el presupuesto de este año es de $40. Así que bueno, allí tienen los precios. Quería comentar lo siguiente. Esta semana, Ecuador anunció que va a subir su producción hasta 700.000 barriles. Estos son más o menos 160.000 barriles más de lo que está produciendo. Pero además, Venezuela acaba de anunciar que en un proyecto conjunto con China van a reactivar 800 pozos. 800 pozos, algunos son pozos más o menos nuevos, pero otros son pozos viejos, para incrementar la producción en más o menos 200.000 barriles diarios. Esto es en Venezuela. Estos pozos no es que den mucho, porque 800 pozos para 200.000, 250.000 barriles, los pozos no van a dar mucho, pero en conjunto son 250.000 barriles más. Dentro de la política de la OPEP de reducir producción, Ecuador va a meter 160.000 barriles más y Venezuela va a meter 200.000 barriles más. Estamos entonces hablando de que mientras la OPEP trata de bajar la producción, nosotros vamos a aumentarla. No creo que esté planteado que nos vayamos a retirar de la OPEP, pero por ahora lo que está planteado entonces es aumentar la producción. Y si a esto le sumamos lo que hemos comentado en semanas anteriores, es decir, que China va a consumir menos petróleo a finales y comienzo del año que viene, si Estados Unidos va a subir su producción, si la está subiendo Colombia, la está subiendo Brasil, la está subiendo Canadá, y además, dentro de la OPEP, hay otros países que no están en el acuerdo de reducción: Libia, Nigeria, Irak e Irán. Es decir, que entonces ahora seríamos 6 los que no estamos reduciendo producción: Libia, Nigeria, Irán, Irak, Ecuador y Venezuela, dentro de la OPEP. Ya me dirán ustedes si esto es positivo, porque el acuerdo de recorte petrolero lo quieren prolongar del 31 de marzo al 31 de julio. Es decir, la OPEP trata por todos los medios de controlar la producción, porque hay sobreoferta todavía, y 6 países de la OPEP, 4 no están en el acuerdo y 2 que están en el acuerdo dicen que la van a aumentar.
Si a esto le añadimos lo que dije de China, de que la economía china va a necesitar menos petróleo, por una parte porque la economía no está creciendo como antes, pero hicimos un programa anterior en el que les hablamos de la sustitución de vehículos de gasolina por vehículos eléctricos, por automóviles eléctricos, y no es electricidad producida por termoeléctricas que consumen petróleo, no, es hidroelectricidad. Es electricidad de origen eólico. Entonces China va 8% a incrementar la producción de energías alternativas al petróleo, y por otra parte el menor consumo, porque va a ir dejando de ensamblar vehículos de gasolina para poner vehículos eléctricos. Este es el panorama que tenemos en este momento. Los huracanes lograron más o menos mantener los precios estables. En algunos casos subieron, sobre todo el Brent, del Mar del Norte. Pero cuando esto se estabilice, que pase la temporada de huracanes, que comiencen a entrar el aumento de producción de algunos países, yo creo que las cosas se nos van a complicar. Todavía Venezuela está por encima de $40, pero las condiciones del país en este momento, sobre todo con la reducción de las reservas internacionales, por debajo de $10.000 millones, pues eso definitivamente va a significar un cambio. Y esto va a ser para el año que viene. Antes de que termine este año, tenemos obligaciones por $6.500 millones. El gobierno está tratando de conseguir apoyo de Rusia, China y la India frente a las sanciones de Trump, porque ya no podemos emitir más bonos. Quizás algún inversionista asiático los puede comprar, pero como el mundo financiero está tan relacionado con Estados Unidos, muchos inversionistas, aunque no sean norteamericanos, van a tener temor de negociar los papeles venezolanos por no crearse problemas con los bancos de inversión norteamericanos. Cualquier inversionista internacional que compre bonos venezolanos nuevos, después no va a poder negociar con ningún banco de inversión norteamericano. Y Estados Unidos tiene presencia en el mundo financiero. La moneda del mundo es el dólar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para pagar $1.500 millones? Tiene que ayudarnos Rusia, la India o China. De lo contrario no vamos a poder. PDVSA no tiene cómo pagarlo. Esta es la situación que tenemos en este momento con nuestros ingresos petroleros. Vamos a una pausa y regresamos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Quiero hablarle de la gasolina. Hoy en Bitácora Industrial en primicia publiqué una cuenta que me sugirió un amigo ingeniero petrolero sobre la gasolina, lo que va a pasar con la gasolina en Venezuela. ¿Qué está pasando? Primero que nada. Bueno, un país petrolero tiene problemas de gasolina. Obviamente, nosotros tenemos el complejo refinador de Paraguaná, que está integrado por Amuay y Punta Cardón, tenemos la refinería de Morón y tenemos la refinería de Puerto La Cruz. Tenemos 4 refinerías. Obviamente no están trabajando a su máxima capacidad, a su capacidad instalada, aún en el caso de que tuviéramos dólares para traer los aditivos. En este caso, no hay suficiente aditivo ni hay suficiente producción. Por eso los vehículos están teniendo problemas de escape, de ignición, se tapan los filtros provocan daños en las bombas de gasolina, en la bomba del vehículo. Esto es un problema serio que tenemos, las colas en las estaciones de servicio. Esto se está resolviendo paulatinamente porque el poliducto de Puerto Ordaz comenzó a trabajar hace 2 días y normalmente, bueno, gradualmente se irá normalizando el suministro de gasolina porque las cisternas están trabajando. Hoy creo que amanecieron menos colas que en estos días. Ese es un problema que, digamos, puntual, el poliducto. Pero el que no es un problema puntual, que es un problema estructural, es que no tenemos suficientes recursos para los aditivos, porque no se trata solamente de producir gasolina destilando petróleo. Hay que agregarle aditivos. ¿Cómo se produce la gasolina? Básicamente,
Básicamente, la gasolina se produce provocando, elevando la temperatura del petróleo hasta que evapora. Esa evaporación, esos gases de evaporación se condensan y uno de esos productos es gasolina. Para producir 1 litro de gasolina, según las cuentas que me dio un amigo experto petrolero, se necesitan 2,2 litros de petróleo. Si el barril de petróleo venezolano está en $40, nosotros necesitamos poner 2,2 litros, ¿cuánto cuestan? Para producir 1 litro de gasolina. Fíjense bien, 2,2 litros de gasolina al precio actual son 35 centavos de dólar. 70% de lo que produce el barril, el petróleo es gasolina, de manera que no le vamos a aplicar todo, porque además de gasolina produce diésel, produce aceite, produce otras cosas. De manera que vamos a cargar 35 centavos de petróleo por cada litro de gasolina, pero hay que refinarlo. Estamos partiendo de 35 centavos de dólar nada más, no estamos metiendo costos de refinación, aditivos, transporte, poliductos, las cisternas hasta la estación de servicio. 35 centavos de dólar. Alicón, es decir, 3.350 bolívares por dólar, estamos hablando de 1.170 bolívares el costo del petróleo para cada litro de gasolina. Si aplicamos la tasa BIPRO, divisa protegida, de 10 bolívares, estaríamos hablando de que el petróleo para 1 litro de gasolina cuesta 3.50 bolívares. Eso sería el mínimo precio de 1 litro de gasolina. Y si aplicamos la tasa libre, dólar libre, bueno, ya sería risible porque estaríamos hablando de 9.000 bolívares el costo del petróleo necesario para producir 1 litro de gasolina. Esta cuenta la saqué y se las comento porque nosotros necesitamos reconsiderar el precio de la gasolina. No podemos seguir teniendo gasolina a ese precio. Si el litro de gasolina de 91 costara 1 bolívar, fíjense bien, una gandola de 30.000 litros de gasolina costaría menos que un cartón de huevo. O sea, esto es una cosa absolutamente insólita. Un cartón de huevo cuesta 38.000 bolívares. Bueno, hasta 40. Bueno, una gandola de gasolina de 30.000 litros de 91 cuesta menos que un cartón de huevo. Y entonces una economía que tiene estos contrastes no puede ser una economía sana. Esto es una locura de economía. Yo le comenté en estos días por teléfono a un amigo periodista norteamericano, le dije que en Venezuela una gandola cuesta menos de un cartón de huevo y me dijo, ¿tú qué tomaste anoche? Tú tienes que estar loco. ¿Cómo tú me vas a decir que una gandola? Imagínate una gandola en Estados Unidos que cuesta $1 el litro. Es decir, esa gandola en Estados Unidos cuesta $35.000. Aquí cuesta menos que un cartón de huevo. 2 kilos de queso. No llega, ¿verdad? No llega a 2 kilos de queso. Bueno, 2 kilos de harina pan. Entonces nosotros no podemos seguir teniendo gasolina a ese precio. Hay que reajustarlo, no sé qué va a pasar, francamente, porque con estas cuentas no sé qué va a hacer el gobierno, pero obviamente que no tenemos dinero para pagar los aditivos de la gasolina porque estamos regalando la gasolina aquí. En Cuba, 1 litro de gasolina cuesta $1.20. Nosotros le damos el petróleo barato, pero ellos no venden la gasolina barata. Este comentario lo quería hacer porque definitivamente, pues, este panorama con la gasolina no puede seguir así. Yo me imagino que es preferible, a todos nos parecerá preferible, que nos cobren lo justo por la gasolina, pero que la tengamos de buena calidad, porque esa gasolina no puede seguir ocasionándole problemas a los vehículos, sin aditivos, bajo octanaje. Cualquiera que yo le consulte me va a decir, yo prefiero pagar bien la gasolina, pero que sea de buena calidad, que no me dañe el motor, que no me dañe la bomba, que no me dañe los filtros. Esa es la realidad que quería comentarles. Ahora quiero hablarles de la economía china. ¿Por qué? China está camino de ser la primera economía del mundo. El gobierno, con las sanciones de Trump, decidió sustituir el dólar por el yuan en algunas operaciones. De hecho, esto que estamos viendo son imágenes de China, el desarrollo de la generación eléctrica
eólica. Pero China es una gran economía. Nosotros no es malo que nos cambiemos algunas operaciones del dólar al yuan. El problema no es la moneda, la divisa en que se tasen los precios de las commodities. El problema es la economía venezolana y su contraste con la economía china. Los chinos son altamente eficientes. De hecho, los chinos que han venido para las minas, muchos de los chinos que han venido a operar minas en Venezuela se han ido, porque su cultura de trabajo choca con la nuestra. Nosotros tenemos un gran problema social en Venezuela y en relación con el trabajo. China crece. Las industrias estatales en China son productivas. Hay chinos pagando cárcel porque quebraron la empresa estatal y ellos eran los responsables. La empresa quebró y el señor que era responsable de la empresa paga con cárcel su negligencia. La corrupción en China se paga con cárcel o con la vida. 3 ejecutivos de una empresa láctea que estaban contaminando la leche con otros productos para ganar más dinero fueron fusilados en China. De manera que cuando el gobierno decide tasar algunos productos en yuanes en lugar de dólares, también deberíamos ver la cultura china y aprender de ella. Bueno, se me terminó el tiempo por hoy. Les agradezco mucho su sintonía y los invito para el próximo viernes cuando estaremos nuevamente en Bitácora Industrial. Gracias a todos por su sintonía. Buen fin de semana para todos.